desde niña crecí con la historia del sufrimiento de mi madre por la ausencia de su papá. Me contaba que sentía mucho dolor, confusión, porque no entendía por qué no podía estar con él. En las reuniones familiares yo escuchaba diferentes historias. Por un lado, hablábamos con las historias de mi abuela. Mi abuela hablaba mucho de la discriminación que sufrió porque pues, ella eligió el camino fácil y no darle, ¿verdad?, un papá a sus hijos. Mucho sufrimiento, mucha carga laboral porque tenía que llevar doble rol. Eso por un lado. Por el otro lado, las historias de mis tíos, tías, y cómo en su infancia sufrieron también mucho señalamiento por los otros niños, maestros, maestras, comunidad en general, confusión y dolor nuevamente. Yo escuchaba esto y la verdad sí me generaba una curiosidad. ¿Qué pasó con mi abuelo? ¿Por qué no estamos hablando de él? Sí se mencionaba un poco, pero no era como el foco de atención. Y la verdad eso siempre me pareció súper interesante. El comportamiento humano en general me parece interesante, tanto es así que me convertí en psicóloga infantil. Y trabajo con niños, niñas y adolescentes y con mamás y papás para ayudarles a mejorar sus prácticas de crianza. Y no saben, mientras yo me desarrollaba en mi práctica profesional, me encontraba con cosas muy interesantes que les quiero platicar. Parte del trabajo es normalmente hacer sesiones de retroalimentación a mamás y papás sobre los casos que llevamos con sus hijos. Cuando los citaba, solo llegaban las mamás en la mayoría de los casos. O los que sí citaban a los papás, porque a veces las mamás ni les decían. Cuando sí les decían, cambiaban la fecha algunos, la movían, o decían, no, es que tengo mucho trabajo. Les soy bien honesta, a algunos ni los conocí en todo el proceso psicoterapéutico. Claro, había sus excepciones, quienes sí asistían, cuando yo les preguntaba algo sobre la vida de sus hijos, hijas, se me quedaban viendo así confundidos y decían, y ¿sabes qué? No sé, a lo mejor te puede contestar mejor ella. Por el otro lado, la mamá, al cuestionarla, me daba así santo y seña cada detalle y cuando se le llegaba a olvidar algo, me respondían con mucha vergüenza y me decían, ay, perdóname, es que se me olvidó ese detalle. Muy diferente de la contestación del papá, ¿cierto? Entonces, al ver que ese patrón se repetía, me fue quedando muy claro que la ausencia paterna estaba profundamente normalizada, y no solo normalizada, sino que no se comprende aún. Y es por eso que el día de hoy estoy aquí parada para platicarles más a profundidad de esto, que reflexionemos y entendamos el problema como es. Pero no quiero que nada más me crean a mí, les voy a dar algunos datos estadísticos. En particular les comparto un estudio que hizo el INEGI en 2023 a mujeres, madres mayores de 15 años por situación conyugal. Escuchen ese dato, que ahorita lo vamos a retomar. Esto arrojó que el 10.4% de las madres se autonombran como madres solteras. Y tú podrás escuchar este dato y dices, ay, pues no es la mayoría, ¿no? El 10.4%, pues no andamos tan mal. Pero yo cuando leí eso, me quedó una duda bien particular. Ok, pero ¿cómo son las paternidades en los hogares de las madres separadas? ¿Cómo son las paternidades en los hogares de las madres de unión libre? Porque ahí venía el dato. En los hogares de, tal vez incluso, no sé, las que están viudas, bueno, viudas no, ¿verdad? Uy, ¿cómo? Las que son separadas. Y entre más me adentré, después me hice la pregunta clave. ¿Cómo son las paternidades en los hogares de las madres casadas? Que esas fueron las que a mí me tocó ver en consulta, las que realmente me hicieron cuestionarme, a ver, esto va más allá. Entonces, me encontré con este concepto cuando seguí indagando y es el que les vengo a presentar porque es el primer obstáculo, que es conocer el concepto de madre autónoma. Una madre autónoma es una mujer que se encarga de manera independiente de la crianza de sus hijos e hijas ante la ausencia paterna. Así que si se fijan, esto nos va a quedar mucho más claro. Independientemente de la situación conyugal, puede haber ausencia paterna. Es bien importante que entendamos eso. Entonces, teniendo este concepto ahí, podemos empezar a entenderlo mejor. Pero no es lo único. Por eso, ahora voy a hablarles de los tipos de ausencias, que es otra cosa que la gente como que no se cuestiona tanto. En particular, les voy a hablar de 3 tipos. El primero es el físicamente ausente. ¿Han escuchado esta historia del papá que se fue por los cigarros y ya no regresó?
Miren, cada que hago esta pregunta, no solo las personas me dicen que sí, sino que hasta se ríen, como acaba de suceder. Porque yo creo que preferimos reír para no llorar. De tan normalizado que está, de tan inmerso que está en nuestra cultura, que es un chiste ya. Por eso no me voy a detener tanto en ese. Sí es el que se fue, abandonó, o tal vez nunca estuvo, porque sucede. Me entero del embarazo y me voy. Eso es el físicamente ausente. Por otro lado, les traigo uno de los que son muy, muy interesantes porque es el papá emocionalmente ausente. Estos son los que físicamente sí están, probablemente incluso en una relación con la mamá, pero no se involucran en la crianza. ¿Qué es crianza? Pues la disciplina, el acompañar, el justo ayudarles a entender su universo, el conocer sobre sus amigos, sobre sus gustos, sobre los nombres de sus maestros, el saber sobre sus problemas. Porque sí, los niños, niñas y adolescentes tienen problemas. Créanmelo. Un universo interior vasto. Entonces, a veces los vemos, por si quieren ubicar, que sí juegan con sus hijos y de vez en cuando están ahí, pero falta esa conexión, porque créanme que se necesita mucho más para poder aportar en la crianza de un ser humano. El último tipo, estos son los que son más difíciles de autoubicarse como padres ausentes, son los intermitentes. ¿Y por qué? Porque estos son los que entran y salen de la vida de sus hijos, hijas. ¿Okay? Los puedes ver más comúnmente en los hogares de madres separadas, divorciadas. Y puedes escuchar historias del tipo que van a visitarlos cada fin de semana, se los llevan, los sacan a pasear, pero hay veces que cancelan el siguiente fin. Nos llaman, no se aparecen, tienen algo más importante que hacer, porque pasa así, son las historias que escuchamos. Y de repente pasa el tiempo y otra vez se aparecen. Y claro, la sociedad se los refuerza mucho, porque cuando aparecen, se toman su foto de esa vez que salieron con sus hijos, hijas y la suben a redes sociales, nosotros, wow, like, qué buen papá. Cuando, insisto, se necesita mucho más que aparecerte cada 15 días o una vez al mes. Y hay otra categoría que les llaman, de repente les llamaban los económicamente ausentes, pero yo invito aquí a que reflexionemos y quitemos esa categoría y más bien sea una característica que se le pueda adjudicar a cualquier tipo de ausencia. Puede ser económicamente pues, presente, lo que sea, pero hay otro que de pronto es deudor alimentario, a pesar de ser emocionalmente presente. O sea, ahí podemos jugar con los tipos de ausencias y si es o no deudor alimentario. Y otra de las preguntas que más me hacen, ya que hablamos de los tipos de ausencias, es ¿cuáles son las consecuencias, Paulina? ¿Qué puede pasarle a un niño o niña si crece sin papá? La gran duda. Miren, principalmente hay dos víctimas de esta problemática y voy a empezar primero con las mamás. Las mamás son muy, muy vulnerables porque sufren, como ya les dije hace rato, discriminación por la sociedad todavía, mucho dolor, sufrimiento, porque sienten como que fracasaron, como que debieron haber formado una familia normal. Y uso las comillas porque ¿qué es una familia normal? A veces cuando ya se complica más la cosa, podemos ver que llega a casos más graves de depresión o ansiedad incluso. Se hace un problema más complejo. Eso por un lado. Y por el otro tenemos a los niños, niñas y adolescentes. Igual yo veo mucho sentimiento de insuficiencia, que no entienden por qué sus papás no están ahí. Y claro, es confuso, si aquí llevamos varios minutos tratando de entenderlo, ¿cierto? Imagínense para los niños, niñas, es sumamente complicado. En muchos otros casos pasa algo que es bien importante, que aquí es donde me quiero detener, que es que sienten mucha ansiedad y sensación de incertidumbre porque su ambiente no es predecible. Y es muy importante que el ambiente en los niños y niñas sea predecible. De hecho, uno de los científicos más reconocidos en el desarrollo infantil, Daniel Siegel, en su libro El poder de la presencia, que eso ya nos dice bastante, habla acerca de que el ambiente, para que sea óptimo para un niño, tiene que ser predecible y para eso es importante que se sienta a salvo y que se sienta visto. Fíjense qué bonito, ¿no? Visto. ¿Y cómo logramos eso? Siendo predecibles. Que yo sepa como niño o niña que mi cuidador va a estar ahí para mí. Me ve, me protege. Y eso tiene un impacto en la autoestima. Muy, muy importante. Ya está ampliamente demostrado. Así pueden haber muchísimas consecuencias más, pero no los quiero dejar nada más con esto, no, porque el día de hoy venimos también a actuar. Y les quiero decir qué hacer con esto, porque hay mucho que podemos aportar para este movimiento. Y hay
cosas que podemos hacer y qué no hacer. Y la verdad sí les quiero decir un poquito qué no les recomiendo hacer para ir empezando, ¿ok? A lo mejor han escuchado algunas de estas frases que voy a recomendar que no les digan, por favor, a las mamás o familias que pasen por esto. A las madres de repente les dicen, tú puedes con todo, eres una luchadora. No, tú puedes ser madre y padre a la vez. No, es que el rol del papá no es tan importante. No, la más importante es la mamá. Y yo entiendo que lo que queremos de pronto es empoderar a la mujer, pero lo que hacemos es que estamos quitando el foco de atención a alguien tomó la decisión de no estar, ¿cierto? Hay otro tipo de frases muy importantes que son más juiciosas, diríamos, y estas son del tipo, ay, tú elegiste mal al papá de tus hijos, no viste las señales, no viste las banderas rojas, ¿cierto? Sí, porque ahora resulta que la madre tiene que predecir el comportamiento a futuro de un potencial padre, ¿verdad? Entiendo, tal vez queremos cobijar como, ay, ¿por qué no hubieras hecho esto o aquello? Pero estamos de nuevo quitando el foco de atención porque alguien decidió no estar. Y es por mucho de lo que vamos a platicar ahorita cuando les diga qué sí hacer. Entonces ya entendimos qué no vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a tratar de eliminar esas frases. Y ahora vamos a lo que sí podemos hacer y van a ser concretamente 2 cosas que se pueden ustedes llevar de esta plática y pueden empezar a practicar ya. La primera, ponle atención, obsérvalo con tus ojos. Mira el problema desde esta nueva perspectiva, es sumamente importante. Eso lo que hace es que genera presión. Esa presión que de pronto muchos padres no sienten porque no se les dice que tienen que estar involucrados en la crianza. Por eso ese papá del que les platiqué en mi ejemplo al inicio, que dice, y no sé, pues a lo mejor ella te puede contestar, no siente esa presión, no siente esas miradas, y las madres sí como, no, yo tengo que. Entonces, observar el problema, verlo representado donde puedas, es muy importante. Y lo puedes ver representado tal vez en tu vecina, en la historia de tu hermana, de tu tía, de tu propia madre, vaya tal vez en ti. Obsérvalo, primera recomendación. Segunda, hay que empezar a compartirlo. Compártelo, por favor, pero compártelo nombrando las cosas. Hemos escuchado hablar de qué importante es ponerle nombre, ¿verdad? Si ves esa historia y dices, claro, aquí hay una maternidad autónoma. Por supuesto, esta es una paternidad emocionalmente ausente. Claro, sí, padre intermitente, ya sé, no lo está haciendo, el ambiente muy predecible, ¿verdad? Así podemos empezar a nombrarlo. Créanme que así se genera el mayor movimiento, compartiendo lo que conoces, compartirlo donde puedas en los espacios que tengas posibilidad. Y de hecho eso es lo que yo estoy haciendo el día de hoy aquí con ustedes, compartiéndolo. Y quiero dejar una reflexión final, porque esa es la razón por la que yo lo comparto y me gustaría que lo pudieran pensar así también. Que son los olvidados de nuestra sociedad, los niños, niñas y adolescentes. Miren, muchas personas dicen, los niños son el futuro de la sociedad. Otros más han dicho, no, espérense, son el presente, ayudémoslos ahorita. Yo les voy a decir, los niños son potencial humano. Son lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. La infancia, tu infancia te acompaña toda tu vida. Yo sé que no te determina, no es todo, pero claro que es la base y ahí está y deja su huella. Por eso es importante verlo así. La próxima vez que yo apoye a causas a favor de las infancias, estoy apoyando a mi propio potencial humano. Muchas gracias.